¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, el Señor le bendiga. ¿Desayunó? Gloria a Dios. ¿Comió sabroso? Oye, la próxima nos invita, ¿vale? Mis hermanos, damos gracias al Señor porque no solamente nos da una nueva mañana, no solamente coloca aire en nuestros pulmones, sino, mis hermanos, creo que a veces se nos olvida que la razón por la que hoy estamos, usted y yo, en pie, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y yo creo que se merece un gran aplauso por eso y por eso bendecimos su nombre, porque Él es el Dios de toda misericordia. Mis hermanos, tengo la responsabilidad de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana y así como oraba nuestro hermano Juan, es mi oración también que el Señor nos ayude y que nuestros corazones estén prestos para escuchar su consejo. Amén. Pero para iniciar me gustaría, en primer lugar, hacerle una pregunta. ¿Usted en algún momento ha pensado, se ha puesto a analizar cuál es la verdad más aterradora posible o la verdad más aterradora del mundo? ¿Qué opina usted? ¿Se ha puesto a pensar cuál es la noticia, la verdad que daría más miedo en todo el mundo? Bueno, algunos dirán, bueno, qué sé yo, un cataclismo. Algunos dirán que, bueno, que hay hambrunas. ¿Usted sabe cuál es la verdad más aterradora? Yo escuché esta pregunta, mis hermanos, y la respuesta no solamente me dejó volteado, sino que creo que se ha convertido en una exhortación, un desafío para mi vida. La verdad más aterradora existente, mis queridos hermanos y amigos, es conocer los atributos de Dios. Y usted dirá, mi hermano, ¿pero qué es eso? Sí, mi hermano. La verdad más aterradora es conocer los atributos de Dios. ¿Y cuáles son los atributos que comúnmente denominamos cuando expresamos uno? Dios es santo. Dios es bueno. Dios es justo. Y usted dirá, ¿pero qué tiene eso de aterrador, mi hermano Eliezer? Ya le voy a explicar. La razón por la que esto es aterrador, mis queridos hermanos, es porque sí, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo. Dios es bueno, pero aterra porque nosotros no lo somos. Dios es santo y eso aterra porque nosotros somos pecadores. Dios es justo y aterra mucho más porque nosotros no lo somos. Mis hermanos, y esto es lo que el apóstol Pablo trataba de explicar o de expresar en su carta a los romanos. Nosotros vamos a estudiar Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Y el título de esta enseñanza, mis hermanos, y presta atención, mis hermanos y amigos, es El justo por los injustos, la base fundamental del evangelio. ¿Cuál es el título? El justo por los injustos, la base fundamental del evangelio. Cuando nosotros miramos rápidamente lo que es el libro de Romanos, una de las cosas que el apóstol Pablo trataba de comunicar a los cristianos en Roma era esta verdad. Ustedes creen o tienen una imagen distorsionada de Dios y aún deciden vivir delante de Dios como si estuviesen bien con Dios. Pero déjame decirle, dice Pablo, todos pecaron, todos están apartados de la gloria de Dios. Pero ¿cómo era Roma? Roma era una nación poderosa, mis hermanos. Hay que ubicarse un poquito en el contexto. Era una nación impresionante, era rica, pero una de las cualidades que tenían las personas en aquella región era que pensaban que no necesitaban a Dios. Y aquí es importante hacer un paréntesis, porque ¿qué es lo que tiende a pensar alguien que tiene poder? Tengo mucho poder, me rindo delante de Dios. ¿Eso es lo común? ¿Qué es lo común? Tengo mucho poder, no necesito a Dios o soy igual. Los más descarados piensan así. Pero seamos honestos, no hace falta ser poderoso para ser así, porque eso pasó en el Edén. Cuando nosotros miramos el Edén, mis hermanos, lo que pasó allí en el jardín del Edén,
No solamente fue que el hombre inmediatamente dijo, oye, estoy aburrido, ¿qué voy a hacer? Me voy a rebelar. No, lo que Satanás metió en la mente del hombre fue, mira, si comes de este fruto, serás semejante a Dios. Y si soy semejante a Dios, eso implica que no necesito a... ¿Y sabes qué? La realidad, como lo describe el teólogo R.C. Sproul, en el Edén se convirtió lo que es la rebelión cósmica. Y esa rebelión cósmica, déjame darte una mala noticia, te afectó a ti y me afectó a mí. Y aunque no tengamos mucho dinero, aunque no tengamos mucho poder como quizá los pobladores o la región de Roma, esa naturaleza sigue latente en nuestros corazones. Por eso Pablo en esta carta a los romanos les enseña que la salvación o el poder tener una relación auténtica con Dios no tiene que ver nada con el mero hecho de venir de un linaje étnico, no tiene que ver nada de tu estatus, de tus recursos, incluso no tiene nada que ver con el cumplimiento de una serie de leyes o normas morales de alguna manera que te haga exaltarte o creerte mejor que otros. Pablo deja claro que la salvación es una obra única de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Y solo mediante la fe en Cristo es que podemos ser justificados. Por eso en esta mañana vamos a estudiar eso. El libro de Romanos capítulo 3 versículos 21 al 26. Y vamos a ver algunos aspectos que nos ayudan a entender cómo es la justicia de Dios, cómo Dios ha mostrado y hecho justicia y cómo esa justicia fue dada a nosotros en Cristo. ¿Y por qué esto es importante, mis queridos hermanos, amigos? Porque esta verdad es una base o la base fundamental del Evangelio. Vamos a la escritura y leemos la palabra del Señor juntos. Vamos a ubicarnos Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Lo leemos completo hasta el 26 y luego vamos a hacer algunas pausas en cada versículo. ¿Están conmigo? ¿Qué dice Romanos versículo 21, capítulo 3? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, como dice la Biblia, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en quién, en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, y vamos a leer hasta el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El primer punto que vamos a estudiar en esta mañana, mis hermanos y amigos, es el Evangelio expone la condición del hombre ante Dios. ¿Cuál es el punto que vamos a ver? El Evangelio expone la condición del hombre ante Dios. ¿Cuál es la verdad que más resalta en esta introducción que hemos hecho? ¿Qué es lo que más le suena? Si pudiéramos resumir todo lo que hemos conversado hasta ahora, creo que la frase que más resuena en nuestra mente es: todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios. Y cuando tratamos de entender cómo podemos tener una relación personal con Dios, creo que es importante ubicarnos en cómo pensamos como seres humanos, como individuos, porque la mayoría de las personas, y tenemos que reconocerlo porque a veces decimos, no, vale, yo soy bastante humilde, yo soy una persona, hermanos, amigos, déjame decirte algo y lo acabo de expresar. Dios es bueno, pero tú no lo eres. A menos que tú comienzas a entender esa verdad, es que el evangelio va a brillar en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero en nuestro orgullo nosotros tenemos la tendencia de pensar que yo puedo tener una relación con Dios o voy a agradar el corazón de Dios dependiendo de mis acciones. Y yo creo que cuando nosotros pensamos así, olvidamos lo que pasó en el Edén. A lo mejor históricamente o culturalmente sabemos
tenemos la imagen del jardín del Edén. Por ejemplo, mi hija ahorita le encantan unos libros que le tenemos y algunas historias. Y pregúntenle a Lucía, pero puede contarle con lujo y detalle la historia del Edén y lo que pasó con David y Goliat. Se la sabe, ¿vale? Pero mi pregunta es, ¿será que ella entiende las implicaciones de eso? Es una bebé, mi hermano. Es una bebé. Pero a veces nosotros somos así. Sabemos que existía Adán y Eva y sabemos lo que pasó, pero olvidamos las implicaciones hasta nosotros hoy. Y esa es la realidad. ¿Usted cree posible que alguien pueda tener una relación con Dios auténtica, profunda, sincera, que crezca cada día? Porque diga, oye Señor, mira, yo ya amanecí más santo que nunca. Mira, Señor, ve, esta es la lista de buenas acciones que yo tengo delante de ti. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Escoge una, Señor, porque si quizá me parezco a ti. ¿Eso es posible? No es posible. Pero ¿cuál es la razón? Y si somos honestos, ¿cuál es la razón por la que mucha gente se resiste a la fe? Mis hermanos, es porque chocas con esa realidad. Tú no te das cuenta de lo malo que eres. Tú piensas que eres buena persona. Y eso es lo que limita muchas veces a las personas a tener esa relación, porque piensan que es por sus méritos. El libro de Romanos muestra que Pablo tenía el deseo de visitar a los cristianos en Roma. Y no solamente de visitarlos para saludarlos porque había escuchado que habían dado testimonio y que estaban creciendo en la fe, sino que quería aprovechar la oportunidad de animarles y enseñarles algo más. La Biblia dice algún don espiritual, pero yo creo que una de las cosas que Pablo trata de enseñar y se enfoca mucho más, y lo vemos en el capítulo 1, versículo 16 en adelante, es sobre el Evangelio. Y es uno de los temas más importantes de la historia bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo no solamente o no pierde la oportunidad de hablarles, sino que les muestra que el evangelio es lo más importante para nosotros hoy. Fue para ellos ayer y es para nosotros hoy y será para la iglesia siempre. ¿Cuánto alaban su nombre? En los capítulos anteriores, aparte de que Pablo define lo que es el evangelio, muestra una realidad que hemos mencionado. El hombre es culpable, el hombre ha ofendido a Dios, el hombre ha dejado a un lado la imagen de Dios, ha decidido robar incluso, porque como seres humanos, una de las cosas del pecado es que nos convierte en ladrones de la gloria de Dios para nosotros mismos. Y el hombre se va a cualquier criatura semejante, reptiles, lo describe Pablo en los capítulos anteriores. Pero luego habla de la justicia de Dios y dice que Dios es justo y que Dios juzgará el pecado. Y Dios hará justicia. ¿Cuánto dicen amén? Pero más adelante también confronta a dos clases de personas, los judíos, porque tenían la idea de que por el hecho de ser linaje de Israel o ser judíos, la salvación era por cumplir sus buenas obras. Y les habla también a los otros, porque pensaban, porque bueno, soy intelectual, soy poderoso, dominamos el mundo, ¿de qué necesito ser salvo? Y Pablo confronta todas esas ideas hasta llegar al capítulo 3 versículo 10, del 9 al 18. Pablo explica que todos hemos pecado, todos hemos violado la ley y de modo que él resume que el hombre debía comprender su propia incapacidad de cumplir los estándares de Dios. Y es allí, mis hermanos, donde entramos al capítulo en estudio hoy, versículo 21, donde Pablo dice, pero ahora, diga conmigo, pero ahora. Gloria a Dios por esos pero ahora que vemos en la escritura, porque eso nos marca un cambio de dirección, eso nos marca un antes y un después, eso nos marca que hay algo que no entendíamos, algo que no habíamos podido conocer, pero ahora ha sido revelado. ¿Cuánto dicen amén? Y ese pero ahora, Pablo dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mis hermanos, ese texto resume, o todo este texto del versículo 21 al 26, resume lo esencial, lo fundamental del Evangelio. Y vamos a verlo en algunas líneas más adelante. Pero me gustaría que avanzáramos un poco más y viéramos el segundo punto. Ya entendemos que el Evangelio, ¿verdad?, expone la condición del hombre ante Dios.
Y estamos claros con eso, ¿verdad? ¿Cuál es la condición del hombre ante Dios? Cuando me refiero es a hombre y mujer en plural, ¿verdad? Voy a pensar a las hermanas, viste que todos los hombres son malos. Todos los seres humanos hemos ofendido a Dios. Ahora, el segundo punto que vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, es que el Evangelio presenta la justificación únicamente. Diga conmigo, únicamente, mediante la fe en Cristo. Allí vemos ese glorioso pero ahora de Pablo que hace un giro argumental de modo que provee la más hermosa transición de juicio que vemos en Romanos capítulo 3, versículo 20, y luego vemos un giro precioso en Romanos capítulo 3, versículo 21. Pablo dice, antes o aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y los profetas. Cuando nosotros entendemos la ley, ¿a qué ley nos referimos? ¿Qué piensa usted? ¿A las leyes terrenales? ¿A las leyes judiciales, por así decirlo? ¿O a la ley que Dios le había dado a su pueblo? Estamos hablando de esa ley. Entonces, Pablo está mostrando una realidad. Lo único que ustedes tenían antes de Cristo era, ¿qué cosa? La ley. Y es importante demostrar que la ley no es mala, mis hermanos, la ley es buena. La ley es buena. Pero lastimosamente es imposible pensar que el propósito de la ley era salvar, porque ese no era el objetivo de la ley. El objetivo de la ley era de alguna manera convertirse en una especie de espejo que le mostrara al hombre su incapacidad de poder ser semejante a Dios. Porque si tú entiendes a través de la ley que Dios es santo, de que no te harás otros dioses, y tú evalúas tu vida a la luz de esa ley, creo que muy pocos, extremadamente nadie va a poder decir, yo sí cumplo con todos los estándares. Por eso la ley era imposible que por medio de la ley el hombre pudiera salvarse. Y quisiera ilustrarlo de esta manera. Imagínense que el cumplimiento de la ley sea una cadena fuerte. No sé cuál es el metal ahorita más poderoso, pero supongamos que es el acero, el titanio, no lo sé. Imagínense que sus buenas obras o el cumplimiento de la ley es una escalera que usted construye hasta el cielo, mejor, una cadena que usted construye hasta el cielo fuerte, poderoso. Usted dirá, por aquí es fácil subir, por aquí yo no me caigo. Pero cada vez que usted viola la ley, cada vez que usted peca, ¿sabe qué pasa con cada engrane? ¡Pah! Se revienta. ¿Y qué va a pasar con la pieza que está en la parte inferior? Se derrumba, se caería. Por eso, mis hermanos, aunque yo pudiera apelar a mis buenas obras como lo hacían los judíos, era imposible, porque cuando yo violo un mandamiento, soy culpable por toda la ley. Y eso mostraba mi condición pecaminosa. Pero más adelante dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta palabra que aquí Pablo usa en el griego viene de esa expresión, voy a tratar de decirlo porque es difícil pronunciarlo para nosotros. La palabra justicia en griego es dikaisune. Y no es lo más importante que usted sepa pronunciar esto. Lo más importante es que usted entienda qué significa. Y esta palabra se relaciona en dos formas. La primera habla de la referencia, el carácter moral totalmente santo de nuestro Dios. Pero al mismo tiempo, diga conmigo, al mismo tiempo, denota que ese carácter totalmente santo y justo es lo que se requiere para poder entrar en gloria. ¿Nos damos cuenta que el estándar es alto? Mis hermanos, ¿cómo son los estándares de Dios? Si Dios fuese medianamente santo, entonces no es Dios. Si Dios fuese medianamente bueno, entonces no sería Dios. Si Dios fuese medianamente justo, no fuese Dios. Y para yo poder entender, o sea, para yo poder entender que he violado la ley de Dios y para poder estar con Él, yo necesito directamente cumplir con los estándares de Dios. ¿Está conmigo en eso? ¿Quién aquí cumple esos estándares?
¿Quién aquí lo ha logrado? Es interesante, ¿no? Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar en dos preguntas. Si Dios es santo y Dios ha manifestado su justicia, entonces, ¿cómo yo adquiero ese carácter? Pero no solamente esa pregunta, nos lleva a formularnos a otra. ¿Cómo es que el hombre es declarado junto ante Dios? Bueno, esas son dos preguntas abiertas que Pablo deja a medida que les va enseñando a los romanos qué es la idea que quiere transmitirle. Voy a leer nuevamente los primeros dos versículos, el 1, el 21 y el 22, pero voy a hacerlo en otra versión para que podamos entrar un poco más en calor y contexto de lo que Pablo trata de decir. En esta oportunidad lo voy a leer en la versión NTV. Versículo 21 y 22. Dice la palabra del Señor: pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, fuere quien, dice el texto, sea quien fuere. Eso quiere decir que para todos. Ahora, ¿qué entendió usted con este texto? Que el hombre es pecador, es imposible cumplir la ley, no hay nada que la ley pueda hacer para salvarme, pero Dios, diga conmigo, pero Dios ha mostrado cómo podemos ser justos. Y la razón es que Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pero este es para los judíos. Esto no es para nosotros. ¿Qué piensa usted? Para todo aquel que cree en Jesús. Mis hermanos, amigos, era imposible salvarnos nosotros mismos. Era imposible salvarnos mediante el cumplimiento de la ley. Nuestra imagen de Dios había sido empañada por causa del pecado, por lo tanto estábamos lejos de lo que Él es. No importaba ni siquiera nuestra herencia, nuestro linaje, no importaba nuestro poder, pero Pablo ha mostrado una de las verdades más gloriosas. Es que la razón por la que Dios hoy puede declarar justo a un hombre no se trata de sus obras, de sus méritos, sino totalmente en la obra de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, y más adelante cuando nosotros vamos al texto nos damos cuenta, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? ¿Tú estuviste en el Edén? Yo estuve en el Edén. ¿Y por qué todos pecamos? ¿Recuerdan lo que le dije? La rebelión cósmica, lo que pasó en el Edén nos afectó a todos nosotros. Por lo tanto, ninguno puede decir que yo sí soy bueno. El versículo anterior decía, no hay ninguno bueno, no hay nadie que busca a Dios, no hay nadie que haga lo bueno. Todos se rebelaron contra Dios. Mis hermanos, pero Dios tenía un plan perfecto. Y ese plan no es nuevo, porque cuando nosotros volvemos al versículo 21, que dice, testificado por la ley y por los profetas, eso quiere decir, mis hermanos, que el plan de redención, el plan de salvación que el Señor había mostrado o que estaba mostrando ahora a esta comunidad, que nos ha mostrado a nosotros cuando miramos la palabra, había sido diseñado por Dios desde hace mucho tiempo. Y Dios venía a medida que pasaba la historia, Dios venía dando luces de que quería salvar a su pueblo. Y ahora en Cristo es visible, es palpable. Y Cristo es mucho más que una figura histórica, mis hermanos. Yo no sé cómo tú ves a Jesús, pero si tú ves a Jesús solamente como aquel que te ofrece, ay, paz, que lo hace. Si tú ves a Jesús solo como aquel que te ofrece resolución de conflictos, que lo puede hacer, pero pierdes la imagen, la realidad de lo que Él hizo más allá y por amor ciertamente, pero lo hizo de manera voluntaria por nosotros. Mis hermanos, entonces no vamos a encontrar esa pasión por lo que es el Evangelio, mucho más allá de normas y tradiciones. Más adelante, versículo 24, dice el texto, siendo justificados, ¿qué dice la palabra del Señor?
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alguien dijo que nosotros, cuando queremos presentarnos delante de Dios, somos bastante osados. Imagínese usted cuánto aquí ha metido alguna vez un currículo vitae. Se dice así, ahora se ve para resumirlo. ¿Qué pone usted en su currículo? Usted, yo me imagino que pone, oye, sé inglés, y mi amor no habla inglés. Oye, excelentes relaciones interpersonales. Y tiene conflicto con todo el mundo. Pero cuando nosotros presentamos un currículo para un trabajo, probablemente, ¿qué resaltamos allí? Lo bueno. Mira, sé hacer esto, sé manejar Excel, dependiendo del área en que trabaje, ¿no? Sé soldar, sé pintar, sé construir, mira, sé manejar equipos rotativos, qué sé yo, cualquier elemento de un área laboral. Pero nadie pone, oye, en el trabajo anterior yo robé. Nadie pone, oye, en mi trabajo anterior me botaron porque llegaba siempre tarde. Mis hermanos, así a veces somos delante de Dios. Creemos que podemos opacar nuestros pecados delante de Dios. Y la verdad que no es así. Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Pero una de las cosas que vemos en el versículo 24 es justificados gratuitamente por su gracia. Ya nosotros hemos comprendido cómo es que Dios, o mejor dicho, qué es lo que Dios hace o desea hacer para dar su justicia al hombre. Pero ¿cómo lo hizo? Y lo dice la Biblia a través del sacrificio de Jesucristo. Pero luego nos dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto nos lleva a pensar nosotros, ¿qué significa esta palabra? Gratuitamente. Entonces usted puede pensar, oye, entonces lo que Cristo hizo en la cruz no le costó nada. Error. Fue un alto precio que se pagó en la cruz. El hecho que si usted y yo que hemos creído en Cristo y si has creído en Cristo, podamos disfrutar de ese regalo de la salvación gratuitamente, no quiere decir que haya sido gratis. Se pagó un alto precio y ese alto precio que se pagó fue la vida misma del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, siendo torturado, siendo maltratado, siendo humillado de manera visible y expuesta para que podamos ser perdonados. Pero más adelante el texto dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora nos toca responder la pregunta, ¿cómo es que Dios lo logra? Y en primer lugar, hay palabras o términos que nosotros como cristianos tenemos que empezar a entender, mis queridos hermanos. Y a la persona que tiene a su lado, presta atención a estos términos. ¿Te sabes el concepto? Hoy vamos a aprenderlo o a reafirmarlos. O lo que usted quiera, mi hermano. Lo importante es que se lleve algo, ¿verdad? Mis hermanos, el primer término que nosotros vamos a entender y que de repente lo han mencionado en muchas oportunidades en esta enseñanza es la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es que toda la justicia de Dios es añadida a nuestra cuenta mediante la fe en Jesucristo. Y es lo que Pablo viene demostrando hasta ahora, ¿o no? Dios es justo, amén. Y solamente los justos pueden estar delante de Dios. Pero Dios ha decidido, pudo tomar dos caminos. Dios pudo haber eliminado al hombre y seguir siendo justo, o mostrar o diseñar un plan donde su justicia fuese satisfecha con alguien totalmente justo, al igual que él, y extender mediante la fe esa justicia. ¿Y sabe cómo lo hizo? A través del sacrificio de Cristo. Gloria a Dios porque Dios decidió eso, ¿verdad? Pero eso nos muestra otra cosa preciosa del Señor. La cruz no solamente es un acto que podemos mirar, mis hermanos, sino que lo que pasó en la cruz es un testimonio visible para toda la humanidad de que Dios es justo y Dios ha hecho justicia. Porque en la cruz murió un inocente, murió el justo por los injustos. Otro término que tenemos que entender es la palabra redención. Y redención también tiene una connotación legal
pero vamos a verlo de este punto de vista. Es la obra de Cristo la cual nos libera del pecado mediante un pago. ¿Y cuál es ese pago? Su sacrificio. Amén. ¿Qué es la redención? Es la obra de Cristo, la cual nos libera del pecado mediante un pago. Se necesitaba pagar la deuda. Y quiero ilustrar un poquito cómo pudiera ser eso con el tema de la ley. ¿Cuántos acá han pedido un préstamo, un crédito en el banco? Nadie, mi hermano, ni siquiera cachea. Gloria a Dios, pura gente con liquidez. Gente con liquidez. Esta es la gente de la hermana Luisa que necesitamos. No, mentira. Pero antes, cuando los bancos daban crédito, usted podía tener un préstamo, te daban un total, luego te daban un porcentaje de intereses y usted iba amortizando intereses más capital. Nuestra vida pudiera ser algo así como que usted tiene una deuda, pero usted decide pagar solamente los intereses. Usted puede pagar los intereses, pero ¿qué pasa con el capital? Se queda allí. Y eso pasaba anteriormente. El pueblo de Israel y Dios había ordenado poder sacrificar animales, ¿verdad? Había todo un ritual donde se sacrificaban animales, la sangre esparcida, lo hacía un sacerdote. Y era simbología de lo que Cristo haría futuramente en la cruz. Pero si nosotros siguiéramos bajo ese esquema de sacrificio de animales, de hacerlo una y otra vez, estaríamos quizá pagando o amortizando, calmando la situación, pero nunca pudiéramos ser libres del problema de fondo, que es el pecado. Pero ¿sabe quién sí lo hizo, mis hermanos? Cristo. Cristo pagó toda nuestra deuda con su sangre. Cristo lo hizo posible. No debemos nada, solamente caché, ¿verdad? Pero en cuanto a, si has creído en Cristo, en cuanto a esa santidad no satisfecha de Dios, solo en Cristo ha sido completamente saciada. Y eso se añade a tu cuenta únicamente mediante la fe. Mis hermanos, y yo quiero hacer una pausa en este momento. Dígame si eso no es precioso. Dígame si eso no es maravilloso, mis hermanos. Siempre tengo conversaciones con mis compañeros de trabajo y ellos me dicen, pero bueno, esto, que yo soy buena persona, que yo voy a misa, que hago tal cosa, está bien, me parece excelente todo eso, pero yo no soy así como tú. Ojalá fuese como tú, tan disciplinado, tan bueno como tú crees. Y yo le dije, pero es que la fe y Dios, todo es igual. Yo le dije, no, 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 lo que yo creo es muy distinto a lo que tú crees. ¿Por qué? Porque tú piensas que para poder ganarte el favor de Dios tienes que hacer buenas acciones. Yo reconozco que no hay nada bueno que pueda hacer. Pero sabes que sí entiendo, el evangelio o el cristianismo es la única religión que entiende que el hombre es incapaz de poder ganarse el favor de Dios, que el hombre es incapaz de poder tener una relación con Dios, pero Dios no solamente está allí riéndose viendo el fracaso del hombre, sino que Dios siendo Dios se hace hombre, viene a este mundo, sufre por nosotros y nos da la salida a través de su sacrificio. Y eso es diferente a toda religión. Porque las otras religiones te dicen, busca, crece, busca la manera de poder ser diferente, de crecer espiritualidad. Yo digo, no, yo necesito es a Cristo. Necesito es a Cristo. Mis hermanos, la razón en la que Dios aplicó su justicia fue a través de su Hijo. Y en lo que pasó allí, mis hermanos, lo que Cristo experimentó es mucho más allá que una muerte, sino todo el peso. Y presta atención a esto, todo el peso de la ira de Dios cayendo sobre un inocente. Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Tú sabes qué significa la palabra propiciación? Son los tres términos que vamos a estudiar hoy: justificación, redención, propiciación. Es que el sacrificio de Cristo, y presta atención a esto, el sacrificio de Cristo satisface la justicia de Dios y elimina la ira de Dios contra nosotros. Ahora sí tenemos el cuadro completo, ¿verdad?
Ahora sí tenemos el cuadro completo, porque es imposible que el hombre pueda ser o estar delante de Dios por causa de su pecado. Dios es justo y Dios juzgará el pecado, pero Dios hará justicia. ¿Y cómo la hizo? A través de su Hijo. Y nos dice luego Pablo que toda esa justicia de Dios puede ser añadida a tu cuenta, o toda la justicia de Cristo que satisfizo todo lo que es el estándar de Dios, ahora es añadido a tu cuenta, mis hermanos, mediante la fe. Yo te voy a decir algo en esta mañana. Si eres creyente, esto debería darte acciones de alabanza al Señor. Pero si no eres creyente, déjame decirte una verdad. Nada de lo que este mundo pueda ofrecerte, ni todo el recurso que puedas acumular, ni todas las personas que puedas tener a tu alrededor, ni toda la salud que crees que puedas necesitar o experimentar en este momento va a poder saciar tu corazón como lo hace Cristo si pones tu confianza en Él. Mis hermanos, Dios es justo, Dios es fiel. Y si nosotros nos detenemos hasta ahora a pensar en todo lo que hemos hablado, dice la Biblia, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, lo que hemos hablado. Y luego dice el texto, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis hermanos, cuando nosotros usamos la palabra paciencia, yo creo que nos falta mucho por madurar sobre lo que es paciencia. A veces pensamos que la paciencia solamente es, bueno, estar estático en cierto, ¿cómo te diría? En cierto tiempo. Pero yo quisiera ponerte un ejemplo para ver si vas a ser paciente. ¿Quién es la persona que tú más amas en este mundo? Yo no sé, a lo mejor sea tu mamá, tu papá, tu esposo, tu novia, tu esposa o tus hijos. Pero imagínate que hay una persona completamente abusiva, una persona malvada y está constantemente maltratando a tu hijo enfrente de ti y tú te vas a parar enfrente a esperar que esa situación cambie. ¿Cómo reaccionarías tú? Quiero preguntarte ahora, ¿serías paciente? Yo creo que en la primera instancia, si alguien se mete con mi esposa o con mi hija, mis hermanos, ahí va evangélico boxeador, ¿verdad? Por eso que necesito a Cristo también, mi hermano. O sea, necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida. Pero mis hermanos, Dios sí lo fue. Dios es paciente. Y Dios no está diciendo que Dios pasó o se hizo el loco con el pecado. No, 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 no. El pecado ofendía a Dios, pero el pecado fue totalmente, la deuda por el pecado fue totalmente saldada en su Hijo. Mis hermanos, y eso es amor. Yo no sé qué piensas tú en cuanto al amor, pero si tú no puedes ver el maravilloso y profundo amor de Dios, entonces déjame decirte que nunca experimentarás el amor verdadero. Pero cuando tú comprendes el amor de Dios en Cristo, que ha sido dado a ti, que Él te ha amado primero, mis hermanos, nuestras manos se levantan automáticamente para dar gracias y gloria a aquel que nos amó, aunque nosotros nos rebelamos contra Él. A pesar de eso. Y uno de los desafíos finales en este segundo punto es preguntarte si Cristo hizo todo esto por nosotros, mis hermanos, amigos, queridos jóvenes, jóvenes. Pero si Dios hizo todo esto por nosotros, ¿acaso no merece, y presta atención a esto, acaso no merece que vivamos para Él? ¿Acaso no merece el Señor que vivamos para Él, mis hermanos? Si entender esta verdad no produce ese anhelo en tu corazón, entonces déjame decirte que podrás haber escuchado cualquier cosa, pero está probablemente muy lejos del evangelio bíblico. En Cristo, dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En Cristo, Dios mostró que en Cristo, el Padre mostró que Él es justo y en su Hijo
pudo mostrar cómo se justifica a toda la humanidad. Mis hermanos, vamos a ver el último punto, capítulo 3, y ya con esto vamos a ir cerrando. El punto 3 es declarados justos para vivir una vida de honra al que nos amó. Y luego de entender todo esto, mis hermanos, la pregunta final sería, ¿cómo al comprender esta verdad puedo aplicarlo a mi vida? Porque yo creo que hemos visto bastante información. Estamos hablando que el libro de Romanos es uno de los tratados teológicos más profundos de toda la escritura. Y si quitamos Romanos, hay muchas cosas que no entenderíamos aún. Pero ¿cómo, después de entender lo que es el Evangelio, nuestra condición ante Dios, lo que Dios hizo y nos dio por gracia a través de su Hijo Jesucristo, cómo esto desafía nuestra vida hoy? Y me gustaría cerrar esta enseñanza con algunas aplicaciones para que nosotros podamos entender que el Evangelio no solamente es una verdad intelectual, sino que el Evangelio desafía, como decía una vez nuestro hermano Juan Carlos, trastorna todas las áreas de nuestra vida, en cómo pensamos, en cómo actuamos, cómo vivimos. Y si eso no está ocurriendo, entonces hay muchas cosas, preguntas difíciles que tenemos que comenzar a hacernos hoy. En primer lugar, si pudiste prestar atención a lo que hemos expuesto y yo conozco el Evangelio, esto debería evitar que podamos creernos superiores a otras personas, ¿o no? Cuando tú entiendes lo que acabamos de exponer y el Evangelio, no hay espacio para la superioridad en tu mente y en tu corazón. Porque si tú te crees mejor que otras personas, estás diciendo, él necesitaba ser redimido, pero yo no. Mis hermanos, todos pecamos, todos ofendimos a Dios. Pero si eso está pasando, entonces tenemos que doblegar ese orgullo y ponerlo todos los días o echar un vistazo todos los días a lo que pasó en la cruz. Y déjame decirte algo, cuando tú te creas más que los demás, cuando tú te creas superior a los demás, mira la cruz de Cristo y te das cuenta que ese era tu lugar. Y eso debe derrumbar toda pizca de orgullo que ha crecido en tu corazón o en nuestros corazones. Comprender el Evangelio nos lleva a mirar a otros con el lente de la cruz. Eso quiere decir, mis hermanos y amigos, que si yo comprendo el Evangelio, si yo comprendo mi condición o mi anterior condición delante de Dios en Cristo, entonces, si yo determino vivir la vida simplemente acusando y señalando a otros, wow, nosotros debimos, entonces, si somos así, nosotros deberíamos haber sacado a Cristo de la cruz y montando nosotros. Pero no fue así. Si tú comprendes lo que pasó en la cruz, ya no vivimos una vida de acusamientos o de poder acusar los errores a otros, sino que nos damos cuenta que yo tengo muchas cosas que tratar en mí, de verdad. Y piénsalo de esta forma, hay tantas cosas que usted y yo debemos tratar como para estar dándole mayor importancia a los errores de otros. Si tú comprendes el Evangelio, yo no estoy diciendo con esto de que, recuerden lo que hablamos, ¿no? No es que Dios se hizo el loco y dejó que el pecado pasara. Dios hizo justicia y lo hizo en su propio Hijo. Pero si nosotros miramos esta justicia como una licencia para pecar, creo que hemos entendido mal el Evangelio. Hermanos, examina tu corazón y date cuenta que hay muchas cosas que tratar. Te quejas por otros hermanos, mira tu carácter, mira tu corazón. ¿Estás siendo un buen hijo? ¿Estás siendo un buen esposo? ¿Estás siendo un buen padre? ¿Estás siendo un buen amigo? ¿Estás siendo un buen trabajador? ¿Estás siendo un buen discípulo? Detente a pensar en eso antes de acusar a otros. Porque a veces lastimosamente cometemos el error de mirar un Titanic en el ojo de otro. Perdón, pero no vemos, perdón, una paja en el ojo de otro. Y era para magnificar la idea. Pero no vemos el Titanic que tenemos en nuestros ojos.
Mis hermanos, una persona transformada por el evangelio no anda generando polémica, no anda generando chisme, no anda generando contienda. Y si tú has sido transformado por el evangelio y te gusta el chisme y te gusta la contienda, mis hermanos, necesitas venir a la cruz de Cristo. Mis hermanos, ¿qué ganamos con eso? Tenemos que sentarnos a reflexionar. Una persona transformada y que comprende el evangelio, cuando alguien lo ofende, ¿qué hace? Se llena de rencor. Y yo no estoy diciendo con esto que vamos a decir o, como quien dice, inmutar, por así decirlo, el dolor de otro. Pero mis hermanos, yo solamente conozco dos caminos: el perdón o la amargura. ¿Cuál decides tú vivir hoy? El perdón cuesta. Y creo que no podemos preguntarnos delante del Señor y decirle en oración: Jesús, Señor, pero es que yo no puedo perdonar. A veces lo hacemos. Y me imagino al Señor mirándote: ¿en serio? ¿No puedes perdonar? Mira la cruz y pregúntate si lo que te hicieron fue más grave que lo que el hombre me hizo a mí. Y aún así, Cristo nos perdonó. Mis hermanos, debemos aprender a aplicar gracia, debemos aprender a aplicar misericordia. Cuando veamos un conflicto en amor al Señor, procuremos resolverlo, restaurarlo antes de hacer una guerra, antes de hacer un chisme, antes de hacer un espectáculo. Procuremos aplicar la misma gracia que Cristo nos ha dado a nosotros. ¿Y sabes cuál es la razón? La Biblia dice que el que mucho se le perdona, si no me equivoco, mucho ama. Si tú entiendes de lo que Dios te libró, mis hermanos, vas a tener un corazón más, no sé si así se dice, pero más perdonador. En tercer lugar, aplicamos misericordia. Bienaventurado. Mis hermanos, cuando usted aplica misericordia, usted recibe misericordia. Ah, no, pero yo quiero juicio para aquel que me ofende y misericordia para si la dio en ti. Mis hermanos, aprendamos a aplicar misericordiosa. Aprendamos a aplicar misericordia, porque nuestro Dios es el Dios de toda misericordia y ha tenido misericordia con nosotros. Mis hermanos, seamos pacificadores. Señor ama a los pacificadores. Estamos viendo un conflicto, mis hermanos, en vez de echarle leña al fuego, ¿qué es lo que usted debe hacer? Echarle gasolina para que prenda más. Mis hermanos, seamos pacificadores. Eso está ahí en el Sermón del Monte y una de las cosas que el Señor les ha bienaventurado, los pacificadores. Mis hermanos, necesitamos tener esa madurez, crecer en madurez, de modo que ante los conflictos, ante las diferencias, dejar de pensar en nosotros, derrumbar nuestro ego y decir: mira, ya no vivo yo, como decía Pablo, ahora vive Cristo en mí. Si hemos sido transformados por el poder del evangelio, entonces tenemos que derrumbar el yo, el ego, el yo en nuestra vida. Y lo hemos enseñado más de una vez. En la iglesia, en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, no hay espacio para el individualismo. Y si le damos espacio, bueno, hoy es una buena oportunidad para que vaya a los pies de Cristo y arrepentirnos en su presencia. No hay espacio, mis hermanos. Hace poco veía una ilustración donde un profesor en una clase expulsó drásticamente a una persona sin ninguna razón. Y la persona quedó así, la estudiante le dijo: te vas de mi clase y no quiero verte nunca más. La muchacha se paró toda contrariada, pero recuerden que un profesor es una figura dentro del aula de autoridad y lo más que puede hacer es un estudiante es salir. Y luego que sale la muchacha, eh, le preguntaba a los estudiantes: ¿para qué existen las leyes? Y muchos dijeron muchas cosas, pero alguien al final dijo: para proteger a los indefensos.
Y el profesor luego les dijo, ¿y por qué ninguno de ustedes levantó la voz cuando yo saqué injustamente a ese muchacho? Estamos en un mundo así. El mundo está así. Y si tú y yo como iglesia vamos a actuar así, mis hermanos, apaguen las luces, como dice el profesor. Aquí no hay nada que hacer. Mis hermanos, la Biblia dice que el Señor miró a las personas que andaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué dice la Biblia? Tuvo compasión de ellas. Mis hermanos, si hemos entendido el Evangelio, si lo hemos comprendido y eso nos está produciendo empatía, compasión, la oportunidad de poder ayudar y entender el dolor de otros, mis hermanos, estamos perdiendo de vista lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y hoy es tiempo de pedirle perdón al Señor. Aquel que es transformado por el poder del Evangelio, ama. Ama como Dios ama, porque Dios nos ha enseñado a amar. Y no solamente amamos a los que nos aman, amamos a aquellos también que nos lastiman. El mundo no lo entenderá, pero en Cristo lo podemos entender porque Él lo hizo con nosotros. Mis hermanos, si hay una pizca de orgullo en nuestro corazón, cuando miremos la cruz, debe derribarse en el nombre de Jesús. Y finalmente, el creyente, el verdadero creyente, aquel que entiende el Evangelio, aquel que comprende su condición, aquel que comprende la obra de Cristo, aquel que comprende todo el sacrificio del Señor, ese dedica su vida para vivir el Evangelio. Él honra el Evangelio, él refleja el Evangelio y él predica el Evangelio. Y no tendría sentido llamarte evangélico, creyente, si las marcas del Evangelio no están presentes en todas las áreas de tu vida y de mi vida. No tendría sentido. Mis hermanos, Dios nos ha llamado para reflejar el evangelio que hemos recibido. Pero si tú y yo no estamos siendo transformados y confrontados diariamente por este evangelio, creo que ahí sí pudiera darle la razón a mis compañeros de trabajo. Somos una religión más. Pero como yo sé que no es así, porque sé que Cristo vive, porque sé que Cristo nos amó, porque sé que Cristo nos transformó, entonces podemos vivir una vida victoriosa, diferente para la gloria única del Rey de Reyes, Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Finalmente, mis hermanos, quiero partir con esta pregunta. ¿Has creído en Cristo? Bendecimos su nombre. Crece mucho más en su gracia y que tu vida y mi vida sean transformadas por ese evangelio que creemos y predicado. Pero si no has creído en Cristo, déjame decirte algo, mi querido amigo. No sé cuántas veces más vas a resistir poder escuchar este mensaje y pensar que tu vida no pende de un hilo. No sé cuántas veces más vas a seguir en esa condición, tratando de satisfacer tu corazón con cosas que tú ya sabes y reconoces que ni te hacen bien ni agradan a Dios. No sé cuánto tiempo más vas a decidir permanecer en ese estado cuando sabes que no hay nada que tú puedas hacer para satisfacer los estándares de justicia y santidad de Dios. ¿Y sabes qué? Dios es justo y hará justicia, la hizo en Cristo, pero ¿sabes qué? Dios no miente y Dios castigará a todo aquel que haya violado su ley. Pero el hecho de que tú hoy tengas la oportunidad de poder escuchar este mensaje, y creo yo, de parte del Señor, que hemos comprendido la base, la raíz del Evangelio y lo que Cristo hizo, hoy te hago una invitación en amor. Ven a Jesús. Pon tu confianza en Jesús. No porque, bueno, porque quiero resolver un problema. Dios te puede ayudar, pero entiende que el mayor problema del hombre no son las circunstancias, la economía. El mayor problema del hombre es el pecado. Y solo Cristo puede romper el poder del pecado.